etcétera. ¿Sale? Y pues bueno, en realidad es muy complejo, mucho más allá de lo que vamos a platicar, pero en términos generales el sistema circulatorio pues es toda una serie de tuberías que son dinámicas. Estamos hablando de que, imagínense que es una instalación pues de una tubería de agua, pero esas tuberías de agua no son rígidas. Eh, todos, todos estos conductos, todas estas venas, arterias, etcétera, pues en realidad son muy dinámicos. ¿En qué sentido? Pues bueno, sabemos que están revestidas por un tipo de músculo, el músculo liso. Este músculo liso obviamente responde a estímulos del sistema nervioso central vía neurotransmisores, ¿no? El que pues principalmente actúa es la acetilcolina. Y pues bueno, por un lado, bueno, eso es por un lado. Por otro, pues también son susceptibles a reaccionar, a comprimirse o a extenderse, dado que son un músculo, pues por otras moléculas químicas, ¿no? Como vasoconstrictores, como eh, vasodilatadores. Uno de los principales vasodilatadores que genera la relajación del músculo es el óxido nítrico, producido por las células del endotelio. Y las células del endotelio no son más que todas aquellas células que dan hacia la luz de la sangre, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vean, algo que quiero resaltar. Esta silueta no se trata de un alienígena, sino la silueta de un ser humano. Y vean que en realidad el cerebro está muy irrigado. Muchísimo más que cualquier otro órgano. ¿Por qué? Pues porque básicamente es el centro regulador hormonal, porque acuérdense que pues ejerce muchos mecanismos vía señalización de bueno, a partir de las hormonas. Entonces por eso es que resulta muy irrigado. Ahora, si nosotros vemos un poco más la estructura partiendo del corazón, nosotros podemos decir lo siguiente, pues básicamente el corazón es una bomba, la cual pues permanece al centro del sistema. Pensemos en sistema, cualquier tipo de sistema físico-químico, abierto, cerrado, etcétera. Pero en este caso, pues en realidad vamos a considerar un organismo como un sistema cerrado, ¿no? Estrictamente no lo es. ¿Por qué? Porque pues el aire de los pulmones interfiere directamente o de alguna manera, aunque es muy minúscula, sobre la presión del mismo sistema. Pero en términos generales, pues el corazón es una bomba, ¿no? La bomba que el flujo que tiene pues la sangre, ¿vale? Pues bueno, iniciemos platicando con el corazón. Básicamente, igual, no voy a profundizar, pero tiene dos ventrículos, tiene dos cavidades. El ventrículo derecho, obviamente, si tomamos como ejemplo o como modelo nosotros mismos, del lado derecho, pues tendremos el corazón, o más bien, tendremos el ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho normalmente ejerce una presión o la presión que llega al corazón, vamos a dividirlo así, y esta presión es de alrededor de 20 milímetros de mercurio. ¿Sale? Por lo tanto, el otro ventrículo, el ventrículo izquierdo, pues genera una presión de 120 milímetros de mercurio. ¿A qué les suena esto? Es decir, seguramente van a pensar en la presión arterial normal. Entonces, ¿cómo podrían interpretar esto? ¿Alguien me podría mencionar, por favor? Mientras voy haciendo unas anotaciones. ¿Se podría decir que el vaciado del corazón es mucho más rápido que su llenado?
El vaciado del corazón es mucho más rápido. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo interpretaste? Porque si pensáramos que tiene que llenarse un mismo volumen de un lado del corazón que del otro, y la presión de un lado es mucho mayor a la otra, ese, una de las partes del corazón se tiene que llenar más lenta porque llega menos sangre por la presión. Efectivamente. Entonces el ventrículo izquierdo recibe menor cantidad de sangre y de esta manera también recibe, pues tendría que recibirla a una menor presión, ¿no? Pero, o sea, esa es la lógica que te diría un sistema totalmente cerrado y un sistema en el cual las tuberías no interfieran con la reactividad o con la misma presión del sistema, ¿no? Entonces, lo curioso es que, por ejemplo, por un lado, estrictamente el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho no tienen la misma capacidad sanguínea, es decir, el ventrículo derecho, perdón, es un poco más pequeño y el ventrículo derecho es un poco más grande. ¿Qué implica esto? Ah, Esto nos dice que, dado que hay una menor presión aquí, pues estrictamente se llena o se tendría que llenar, pues, lentamente, ¿no? Sin embargo, aquí quiero resaltar una cosa. El flujo sanguíneo se pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo simplemente por la misma inercia que lleva el- la sangre, ¿no? El sentido de la sangre. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se llena, sucede la contracción. Y entonces, en realidad, a pesar de que tienen diferente cantidad de sangre, es el ventrículo izquierdo el que se contrae y el que genera esta presión. Y en realidad el ventrículo derecho pues no ejerce mucha presión. En realidad solamente está sometido a la inercia que trae la misma sangre de regreso. Vale la pena resaltar que la irrigación o el sentido de la sangre es del corazón hacia cada órgano. Y vean que, por ejemplo, para cada órgano tenemos un sistema de entrada bueno, un sistema de entrada y de salida de sangre. Si nosotros nos enfocamos en esta parte, las flechas que están en color azul, pues son las flechas o es la sangre que viene desde el corazón, ¿no? Desde el corazón. Y las otras son hacia el corazón. Y entonces, si nosotros seguimos todas esas flechas, pues podemos ver que en realidad, pues todas las tuberías que están o que llegan al corazón vienen de órganos o de cavidades importantes, ¿no? Entonces, en realidad podemos ver que al corazón llega sangre desde diferentes puntos, ¿vale? Y la sangre que sale despedida del corazón, pues sale por otros diferentes puntos. Acá. Bueno. Y entonces, como les mencionaba, cada órgano está irrigado o tiene una conexión de arterias y de venas. Por un lado, si ustedes se dan cuenta, las flechas rojas son las tuberías que llevan sangre hacia el corazón. Y entonces aquellas tuberías que llevan sangre hacia el corazón
se conocen como venas, ¿sale? Entonces las venas llevan sangre hacia el corazón. Y las arterias hacia los tejidos, ¿no? Siguiendo esta lógica, hay que pensar que las venas retornan al corazón porque ya pasaron por los tejidos. Recuerden que es un circuito, ¿no? Y entonces, este circuito, ya que pasaron hacia los tejidos, pues regresan hacia el corazón, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, todo todo el metabolismo, todos los productos de metabolismo que resulten de las células, así como el CO2, por ejemplo, producido después del metabolismo, pues viaja hacia el corazón. Y si nosotros relacionamos los colores, pues bueno, entonces, si estas venas ya no tienen suficiente oxígeno, por lo tanto, recuerden que el hierro oxidado tiene un color rojo. Si estas tuberías van hacia el corazón, pues son de color azul. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto hierro, ¿no? Más bien, ya no hay tanto oxígeno, perdón, asociado al hierro. Por el contrario, hay CO2. Y por otro lado, pues las arterias, o más bien por el contrario, las arterias sí llevarán alto contenido de oxígeno y por eso tendrán un color rojo. Entonces, dos cosas. Las venas llevan bajos niveles de CO2, perdón, bajos niveles de O2 asociado a la hemoglobina y altos niveles de CO2 asociados a la hemoglobina. Y por otro lado, pues también van los metabolitos, ¿no? O los productos de desecho. ¿Qué sucede en la sangre que va en las arterias? Pues bueno, es alta en contenido de O2, asociado a la hemoglobina, y es alto el contenido de nutrientes. Entonces, insisto, eh, todas estas conexiones en realidad, pues son circuitos, ¿no? Que van y vienen al corazón. Ahora, ustedes preguntarán en qué momento se oxigena el corazón o en qué momento se oxigena la sangre, si en realidad antes de pasar al corazón no viaja al pulmón. La verdad es que es algo mucho más complicado de lo que se piensa, pero pensemos lo siguiente. Ustedes recuerdan que yo les comentaba al inicio del curso que pues todo se guía o todo se basa en tender al equilibrio. Entonces, hay una gran cantidad de sangre que se oxigena en los pulmones. Y si nosotros revisamos estas tuberías que estoy resaltando, se conectan directamente a los pulmones. Es decir, vierten la sangre a los pulmones y la mayor parte de esa sangre, o más bien toda esa sangre, se oxigena. Entonces, como al final toda la conexión, todo está interconectado, es decir, la irrigación llega a cualquier órgano, incluido el pulmón, pues en realidad no nos podemos quedar así tan simple con estos colores, porque así como hay un gradiente de presión a lo largo de todas estas tuberías, pues hay un gradiente de concentración de cada una de estas sustancias, ¿no? Entonces, si nosotros lo pensamos así, pues bueno, dado que los pulmones están cerca del corazón, entonces el grado de oxigenación que van a tener las,
esta región, todo el tórax, pues va a ser alto, ¿cierto? Muy bien, entonces, en términos generales, pues toda la sangre, la circulación, pues podríamos dividirla en dos tipos principales, ¿no? La circulación central, que no es más que nada, no es otra cosa que la circulación que llega al cerebro, y la circulación sistémica. Entonces, por un lado es la circulación central y por otro lado es la circulación sistémica, ¿sale? Entonces, la mayor parte de la circulación obviamente es sistémica, es decir, está distribuida entre todos los órganos y pues el resto está concentrada pues en lo que sería el cerebro, ¿no? Ahora, vale la pena resaltar que, perdón, dentro de esta circulación sistémica tenemos aquella circulación que llega al cerebro, ¿vale? Y el porcentaje restante estaría distribuida entre los pulmones y el corazón. Y vale la pena resaltar que el corazón retiene un 7% del contenido sanguíneo y por eso es que precisamente se justifica que cuando nosotros trabajamos con un modelo de rata, pues se extrae una gran cantidad de volumen sanguíneo a partir de la punción cardíaca. Porque pues mucho tiene que ver la capacidad que tenga el corazón, ¿no? En realidad es el órgano que más sangre acumula. Y pues bueno, eh, en términos generales también todas estas tuberías, es decir, venas y arterias, tienen subclasificaciones. Entonces, por su parte, las venas se dividen en vénulas, venas, que son las que tienen mayor capacidad, vénulas de menor capacidad, y los senos venosos. Y para el caso de las arterias, tenemos que, pues, aquellas que tienen un mayor calibre son arterias, posteriormente serían arteriolas, y por último, capilares. Igual vale la pena resaltar que en los capilares sucede el intercambio. ¿Qué intercambio? Pues de todo tipo. ¿A qué me refiero? ¿Alguien sabe o me podría mencionar a qué me refiero? Al al intercambio gaseoso de nutrientes y por supuesto de metabolitos, ¿no? Igual, tengan en cuenta que, como lo habíamos mencionado acá, pues estrictamente después estamos hablando de que una arteria se subdivide
en una arteriola, después en capilares. Luego de esos capilares, anatómicamente hablando, estamos diciendo o diríamos que esos capilares se convierten en vénulas, ¿no? En realidad son son senos venosos, que son pues vénulas de pequeño calibre. Entonces, en automático, un capilar se convierte en un seno venoso una vez que se dio el intercambio gaseoso de nutrientes y de metabolitos. Sería erróneo pensar que hay un punto en el cual este capilar se convierte en un seno venoso. ¿A qué me refiero? Pues podemos ver, por ejemplo, si nos vamos a un esquema que tenemos acá abajo, vemos lo siguiente. Vean, tenemos por un lado, en color azul, una vena, y en color rojo una arteria, ¿no? Diferencia principal, la arteria lleva mayor contenido de hemoglobina oxigenada y por lo tanto también mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, a esto me refería. Sería erróneo pensar que llega un punto o hay un punto conocido en el cual un capilar se transforma en una vénula. En realidad, pues el intercambio de nutrientes se da pues, a lo largo de todo el capilar. Entonces, no hay una región en la cual termina un capilar e inicia una vénula, ¿no? Simplemente es, en términos generales, para poder identificar cómo se cambia de una región a otra. Pero estrictamente el intercambio gaseoso y de nutrientes se da a lo largo de todos los tejidos, ¿vale? Ahora, otra cosa o algunas cuestiones por resaltar, algunas principales diferencias por resaltar, es que para el caso de las arterias, recordemos que son aquellos conductos que llevan mayor cantidad de nutrientes, vean la cantidad de capas que tienen. Entonces, tenemos el endotelio vascular, que es lo que les mencionaba, aquel agrupamiento de células, lo podemos ver aquí, que dan a la luz o que conectan directamente hacia donde está el plasma. Después de este endotelio viene la capa subendotelial, es decir, otra capa de células. Posteriormente la membrana elástica interna, el músculo liso, el que se comprime o se distiende, la membrana elástica externa y la túnica adventicia del vaso. Entonces, si contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. Ahora, si la comparamos con las arterias, vamos a ver que pues las arterias tienen la túnica adventicia, la túnica media del vaso, la capa subendotelial, el endotelio vascular y la membrana basal, ¿no? Es una capa menos. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Qué les hace pensar? Recordemos que esta es la sangre que viene desde el corazón, ¿no? Y esta es la sangre que regresa hacia el corazón. ¿Por qué creen que Ah, sea esto? porque las arterias tienen que soportar las altas presiones y los cambios de presión y necesitan ser más fuertes y más elásticas. Exactamente. Justo por eso. Ahora, el sentido de la sangre forzosamente es ese, porque anatómicamente, y la diferencia también, la diferencia anatómica es que las venas, por su parte, tienen válvulas venosas. ¿Ya las vieron? Entonces, estas válvulas venosas, de acuerdo con la forma, hacen imposible el retorno de la sangre. Entonces, de esta manera, y resulta muy lógico que si la sangre ya no está oxigenada ni llena de nutrientes, pues qué bueno que ya no regresa,
¿no? Porque imagínense, se acumularía mucha sangre y pues hay muerte celular. Entonces todo el tiempo están en recambio, pues esta cantidad de nutrientes y esto se define por dos cosas. Primero, por todas las conexiones que están o que salen desde el ventrículo derecho. Y por otro lado, pues estas válvulas venosas, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Excelente. Muy bien. Entonces, eso con respecto al sistema circulatorio en gran medida, o en términos generales. No voy a profundizar en corazón porque pues eso lo tocaría al siguiente equipo, al equipo que va a presentar. Y pues bueno, ¿de qué manera el oxígeno es que llega? Les comentaba, ¿no? Los pulmones hacen este recambio de gases y particularmente se da en los alvéolos, y entonces los pulmones serían los encargados de nutrir de oxígeno o de suministrar oxígeno la sangre. ¿Quién surte de nutrientes? Pues el hígado, ¿no? ¿Dónde está el hígado? Pues justamente en esta parte inferior, debajo del corazón. Y si ustedes recuerdan, pues todos los nutrientes iban hacia la vena cava, ¿no? Obviamente antes se introducían por la vena porta, pasaban a la vena cava, y obviamente esta vena cava llega al corazón, al ventrículo derecho, y posteriormente son bombeados desde el ventrículo izquierdo. Pero vale la pena resaltar que los nutrientes obviamente son aportados por el hígado y son introducidos al sistema circulatorio a partir de la vena, ¿no? De la vena cava, de la vena porta. Básicamente, pues es la misma tubería, simplemente son las secciones, ¿no? Se le llama vena porta, ¿por qué? Porque coincide con el hígado, y vena cava porque llega directamente al corazón. Ahora, igual es importante mencionar que si hablamos de los nutrientes de digestión, todos esos nutrientes son absorbidos desde todo pues el complejo peritoneal, y todo ese complejo peritoneal no retorna directamente al corazón, sino pasa primero por el hígado, y el hígado genera esa filtración para vaciar todos los nutrientes o la selección de nutrientes directamente a la vena porta. Ahora, ¿cómo es que los electrolitos pues son regulados? Bueno, tienen mucho que ver o tienen gran participación todas las células, ¿no? Pero principalmente el órgano por excelencia que nos ayuda en la regulación de los electrolitos y de algunas otras sustancias en sangre, pues es el riñón. Y vean también que está íntimamente pues irrigado o tiene diferentes senos venosos. Y es aquí, en estas estructuras, donde se da todo ese intercambio de metabolitos, ¿no? Entonces, ¿Y la nefrona principalmente... dónde la encontramos, profe? ¿Perdón? ¿La nefrona dónde las encontramos? Y en la nefrona básicamente la podemos encontrar por esta región. Ah, ok, ok. Por esta región. Está, obviamente, antes de la corteza, en toda esta región. Está distribuida a lo largo de toda esta región. Igual, ya lo veremos un poco más con detalle cuando veamos riñón, pero igual todos los procesos de regulación o de excreción. Ahora, igual es importante mencionar que pues la presión sanguínea juega un papel muy importante en la homeostasis de todo el sistema circulatorio. Y también, pues cada órgano participa de manera importante o de manera, ¿cómo decirlo?
indirecta o de manera independiente a la regulación de la presión arterial. Es decir, la presión arterial no solamente se da por el corazón, sino cada órgano, todos esos capilares, vénulas y arterias están regulados por ese mismo órgano, pues de acuerdo con las vías de señalización, ¿no? Si de pronto el tejido requiere más nutrientes, ¿qué va a hacer? Pues bueno, va a contraer, va a generar la contracción de arterias para que de esta manera el flujo sanguíneo llegue mucho más rápido, el flujo de sangre con nutrientes y de oxígeno, y va a generar al mismo tiempo una vasoconstricción de lo que son las venas, para que igual, de esa misma, no, perdón, una vasodilatación, para que la cantidad de sangre que llegue a salir no salga tan rápido, para que el intercambio de nutrientes y el intercambio de gases se dé mucho más eficiente. ¿Sale? ¿Dudas con esta parte? Profesor, una duda rápida. Sí. Ahorita que estaba diciendo el intercambio gaseoso en los pulmones, ¿es inmediato? O sea, dura, no sé, 3 segundos el intercambio o tenemos guardado CO2 o algo así. No No. entendí muy bien esa parte. No, recuerda que los gases no los podemos almacenar, es decir, estos pueden difundir libremente. Y de hecho, igual, esto sucede no solamente en el pulmón, todos los capilares normalmente pues son tan pequeños y tan delgados, y la presión que llega hasta los capilares es mucho, muy reducida, que van desde 20 hasta 0 milímetros de mercurio, es decir, puede ser que la sangre esté inmóvil, simplemente se mueve por la misma inercia que lleva el flujo, y normalmente la sangre permanece en un sitio, hablando de capilares obviamente, durante un tiempo de 1 a 3 segundos. Obviamente en este tiempo, pues el intercambio de nutrientes y de gases es tan eficiente que pues le alcanza y le sobra ese tiempo, ¿no? Sí, obviamente si incrementa la presión, pues ese tiempo que permanece la sangre o ese volumen sanguíneo en particular en ese capilar, pues va a ser disminuido, ¿no? Insisto, la presión que llegue a tener la sangre dentro de un capilar, pues va a estar regida primero por la presión del corazón, y segundo, por la regulación que puedan tener los tejidos dentro de bueno, que estén en contacto con ese capilar, ¿no? Porque, insisto, si de momento el tejido requiere más oxígeno o de mayores nutrientes, pues va a generar una vasoconstricción de esa arteria y va a hacer que la sangre llegue más rápido. Pero en las venas produce una vasodilatación que permite que el flujo interno vaya más lento. Obviamente no perdamos de vista que la arteria lleva la sangre rica en nutrientes y oxígeno, y la vena aquellos nutrientes bajos, perdón, aquel contenido bajo en nutrientes y oxígeno, ¿sale? Sí, gracias. Ah, otra, perdón. No, adelante, adelante. ¿Qué tan cierto es que las personas que viven en costas sufren de menos de presión arterial por lo mismo? Es absolutamente cierto. Y te lo digo porque, pues, este sistema cerrado, el organismo como tal, pues no puede dejar de lado todos los estímulos ambientales, ¿no? Y entonces la presión que ejerce, la presión gravitatoria, tiene mucha influencia, pues, sobre toda esta hemodinamia, ¿no? Entonces, personas que están al nivel del mar, obviamente tienen altos niveles de oxigenación, y por otro lado están sometidos a menor presión comparado con aquellas personas que estamos a mayor altitud. Entonces, es muy lógico pensar que padezcan de menores problemas, porque por un lado, la presión arterial está controlada también por el grado de oxigenación que pueda tener la sangre, lo acabamos de mencionar, ¿no? Si de pronto el tejido requiere más irrigación sanguínea, pues aumenta la vasoconstricción en las arterias, y pues todos estos mecanismos de
pues vasoconstricción, vasodilatación, incremento de la presión para poder regular o mantener pues la irrigación de los tejidos, pues va a ser mucho más marcada que en aquellas personas que viven en costa, a nivel del mar. Entonces, es de esperarse que pues aquellas personas a mayor altitud pues presenten más problemas. Tan simple y sencillamente como pensémoslo así, ¿no? Si de pronto tú tienes una televisión en la cual solamente ves un canal, pues estrictamente no estás cambiando tanto de canal y el control no se te daña. Pero si una persona está cambiando mucho de canales, pues ese control va a estar sometido a más estrés, a más modificaciones y por lo tanto, pues es muy probable que presente más problemas. Por decirlo así, requieren más una garantía extendida a aquellas personas que viven en regiones altas, ¿no? No sé Sí, si gracias, esto... profesor. No, ¿de qué? Igual, vale la pena resaltar lo siguiente. Obviamente, algunos o muchos de ustedes van a ser flebotomistas y pues van a extraer muestra sanguínea ya sea de la vena cefálica o de la vena basílica. Esa es una pregunta retórica y de conclusión. Bueno, de análisis. ¿Por qué cuando perforamos nos sale disparada la sangre, ¿no? Y digo, a mí también me ha pasado que me han sacado sangre, no pinchan bien, perforan la vena y se empieza a fugar la sangre, pero no es que salgan así chorros como algunas películas. ¿Por qué creen? Porque generamos presión al hacer el torniquete, ¿no? Bueno, cuando le ponemos esa cinta alrededor del brazo, generamos Sí, presión. bueno, la respuesta es no, pero el colocar el torniquete es efectivamente incrementar la presión para que si tú generas un taponamiento a este nivel, obviamente la sangre que va retornando al corazón, acuérdense que las flechas rojas son retorno al corazón, se va acumulando en esta región. Entonces la tubería se empieza a llenar y se distiende por la alta cantidad de sangre que tiene, ¿no? Entonces, no, esa respuesta es negativa. ¿Por qué creen? ¿Alguna otra No es opción? no es por lo mismo de que las venas ya no llevan tanta presión, ya no llevan tanta sangre. Exactamente. Si ya no llevan tanta presión, llevan más... de hecho, las venas llevan mucha más sangre que las arterias. Pareciera engañoso o controversial, pero si tú tienes una tubería sometida a baja presión, pues hay mayor cantidad de sangre acumulada. Y de hecho las venas son reservorios de sangre. Y, por ejemplo, un mecanismo de acción de la adrenalina, por ejemplo, es causar vasoconstricción de venas. Y entonces la sangre que está en las venas, pues viaja mucho más rápido al corazón, el corazón las lleva más rápido a los pulmones, se oxigena y todo resulta más rápido, ¿no? Entonces, efectivamente, la presión, como hay una presión muy baja para el retorno al ventrículo derecho, por eso es que las venas tienen baja presión y por eso es que sacamos sangre de ahí. Esto no, bueno, tiene dos consideraciones o por decirlo así, dos cosas que llaman la atención, ¿no? La primera es que en realidad, si ustedes se dan cuenta y si notamos a través de nuestra piel, no es fácil notar las venas, ¿no? Perdón, las arterias, que son de color rojo. Las que sí vemos son las venas, que son de color azul, verdoso, etcétera, ¿no? Dependiendo el tono de piel. Y si notan algo, normalmente ese es un patrón. Generalmente las arterias o el suministro de sangre rica en nutrientes va en el interior de pues cualquier órgano, ¿no? Y normalmente el retorno venoso es más por el exterior.
Si pensáramos esto como un mecanismo de protección, es decir, si yo de pronto me corto de manera superficial, pues no pasa nada, porque si se daña una vena, lleva baja presión sanguínea. Imagínense qué pasaría si en lugar de venas tuviéramos las arterias más expuestas o más fuera o más alejadas de los huesos, pues sería un peligro mucho mayor, ¿no? Entonces, como decía la doctora Marister, Diosito es bioquímico y muy sabio, entonces hay muchas cosas que resultan lógicas del cómo es nuestra anatomía, ¿no? ¿Alguna duda, comentario? Oiga, profesor, yo tengo una duda. Sí. Es, bueno, es algo que vi hoy en la mañana, que estaba, como hoy se entrega el protocolo, me Ujú. puse a hacer una investigación acerca de, bueno, para retocar los últimos detalles, y estaba viendo que la punción cardíaca en ratas, bueno, leí en uno de los artículos que generalmente se realiza a las ratas antes de ya aplicarles la eutanasia. Sí, Entonces yo quería preguntarle si la punción cardíaca se puede hacer de manera repetida, como semanalmente. sí. ¿Sí? De hecho, así lo hacemos, bueno, así lo hacíamos cuando era presencial. Semanalmente podíamos estar extrayendo sangre pues, de función cardíaca. Entonces, Ok. claro que sí es posible. Está bien. Muchísimas gracias, profesor. Nada de qué. Sí, y ¿por qué no puedes sacar, bueno, por qué no es fácil sacar sangre cuando ya estás en eutanasia? Pues bueno, para empezar, pues tenemos que el corazón ya está detenido. Y de hecho, es una estrategia que cuando estamos en anestesia, pues básicamente pues el organismo se mantiene en sus funciones vegetativas, por decirlo de alguna manera, no responde a estímulos de dolor, estímulos físicos, etc. Entonces, el latido se mantiene. Y dado que el latido se mantiene, pues nosotros podemos, o más bien, una vez que introducimos la aguja, supongamos que vamos a hacer una punción cardíaca a este humano, normalmente, y es muy recomendable que tratemos de perforar el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Pues la primera es porque aquí hay mayor presión, ¿están de acuerdo? Aquí es presión nula o muy pequeñita en el ventrículo derecho. Entonces, esta presión causada por la misma contracción del corazón, por la misma contracción del ventrículo izquierdo, hace que la sangre suba y llene la jeringa. Entonces, por eso que muchas veces, si ustedes han visto videos o les ha tocado sacar sangre, ven que cuando van extrayendo o subiendo el émbolo, inclusive se ve el palpitar de la sangre, obviamente reflejada como en latidos por cómo va llenando la jeringa. Si nosotros hiciéramos una punción cardíaca en un animal que ya está muerto, pues podemos extraer el 9% que contiene el corazón, pero no más. Entonces, por eso es que se puede hacer, pero el rendimiento de la punción es muy bajo, por un lado, y por otro lado es mucho más difícil porque, como te digo, o sea, tú causas una succión, por lo tanto una presión negativa, y la sangre no va a regresar tan rápido. Es decir, no va a llenar el corazón tan rápido. Por eso es que siempre se tiene que hacer en anestesia. Ahora, yo les comparto mi experiencia. Cuando estuve haciendo la maestría, pues yo extraje sangre a corazón abierto, pero la rata sí ya estaba muerta. Entonces, ahí lo que hacía es, una vez que extraía la sangre del corazón, pues yo inclinaba la rata para que por gravedad se llenara nuevamente el corazón. Pero es mucho más difícil. No sé si quedó resuelta la duda, Julio. Sí, profesor. Muchas gracias. Voy a anotarlo a mi protocolo ahorita, antes de mandarlo. Excelente. O sea, Excelente. profe, Sí, cuando hacemos la punción a la rata, realmente es al tacto. O sea, ¿qué pasa si en vez de darle a la parte izquierda le damos a la parte derecha? ¿Es lo mismo? ¿O va a salir menos? ¿O cómo? no es lo mismo.
porque como lo veíamos, ¿no? El ventrículo derecho tiene más espacio, por lo tanto, y como hace la contracción, pues dispara más sangre. Por el contrario, si tú perforas acá, tienes una menor presión y se te llena menos con toda la sangre que retorna de las venas, ¿no? Entonces, siempre es recomendable y por eso se punciona o se trata de puncionar el ventrículo derecho. Perdón, el izquierdo, perdón. El ventrículo izquierdo, que es el que tiene la contracción. Entonces, no es lo mismo. Siempre hay que tratar de puncionar el ventrículo izquierdo. Bueno, Así es. Te noté un poco decepcionada. Perdón por causarte esa no, decepción. es que si el corazón es demasiado pequeño y nada más lo hacemos al tacto, no es como que dividamos, no sé, a lo mejor el corazón es del tamaño de un dedo, no es como que lo dividamos y, sí, aquí está demasiado a la izquierda. Por eso, Exactamente. Sí, eso le da mucha complicación y en realidad, pues eso solo se obtiene, o la habilidad solamente se obtiene practicando, ¿no? Y una de las estrategias que yo les puedo dar, por ejemplo, una vez que tengan la oportunidad de hacer una punción cardíaca es siempre, 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 imaginariamente, ojalá puedan, tienen a la rata, aquí está la rata, sus patitas estiradas, dividan en cuadrantes, ¿no? Es decir, justamente donde encuentran el latido del corazón, tiene que ser en alguno de estos cuadrantes. Y de esta manera, ya que identifican por tacto que está en alguno de estos cuadrantes, introducen la aguja poco a poco. Porque lo que he visto también es que muchas veces les ganan los nervios e introducen de golpe la jeringa. Entonces, si lo haces, a lo mejor sí pasas por el corazón, pero puede ser que lo atravieses. Entonces, lo ideal es que introduzcas poco a poco para que en cuanto haces la punción, obviamente bueno, puedes ver que la aguja se empieza a llenar de sangre. Pues ahí desafortunadamente solamente pues se puede lograr esto a partir de la práctica, ¿no? Pero sí, esa es una buena estrategia, que introduzcas poco a poco la jeringa. Muy bien, ¿dudas, comentarios? Excelente. Pues bueno, ahora sí vamos a platicar un poco más acerca de la bioquímica, pues del mismo plasma, qué funciones tiene y por qué existe, ¿no? Bien, en primer lugar, pues el plasma no es más que ese líquido, pues que contiene todo lo que, pues es un coloide, que contiene células, moléculas, iones y agua, ¿no? Principalmente agua, por supuesto. Entonces, pues para el plasma, su principal contenido es agua. Aproximadamente el 55%. No se casen con este número porque depende mucho en realidad, cuánto se hidrate la persona o el organismo, la presión arterial que tenga, etcétera, pero básicamente vamos a mencionarlo así, ¿no? 55% de agua. Posteriormente, células, principalmente eritrocitos. Entonces, estos eritrocitos, dos de las principales funciones, o podríamos decir básicamente las funciones más importantes, es que transportan el oxígeno, por un lado.
Entonces transportan oxígeno. Y por otro lado también ayudan a la regulación del pH. ¿De qué manera lo hacen? Pues bueno, tienen o sintetizan su núcleo cuando eran células nucleadas. Se producía una proteína que, bueno, básicamente es una enzima, conocida como anhidrasa carbónica. Entonces, transportan oxígeno y ayudan a la regulación del pH. Luego tenemos otras células como, pues, todos los linfocitos. Ahorita mencionamos que linfocitos. Luego, proteínas. ¿Me podrían recordar cuál es el principal órgano que sintetiza proteínas? ¿El hígado? Exactamente. Pues, la principal proteína que sintetiza es la albúmina. Vale la pena resaltar que no es tan grande la albúmina, es una proteína pequeñita, pero tiene una gran presencia, es decir, tiene mucha cantidad en plasma. ¿Para qué funciona la albúmina? Ya lo habíamos mencionado. Bueno, como transporte, ¿no? Normalmente, bueno, pues si se trata de una proteína de transporte, es curioso porque pues si el medio es agua, ¿para qué quieres una proteína de transporte? Sucede que la albúmina tiene características anfipáticas, es decir, bueno, pensémoslo así, no es una micela, pero pensemos que puede comportarse como una micela. Es decir, la parte exterior de la proteína es hidrosoluble, pero tiene una cavidad interior. Obviamente esa cavidad interior es liposoluble o tiene características lipofílicas. Esto hace que puede transportar moléculas con esas mismas características, ¿no? Que son liposolubles, o el sinónimo es eh, hidrofóbicas. Entonces, la albúmina podría transportar la bilirrubina directa. ¿Qué opinan? Pues más bien llega indirecta y pasa la albúmina y ya se vuelve directa, ¿no? No. Recuerden que solamente se vuelve directa cuando se conjuga. ¿Dónde se conjuga? En el hígado, ¿no? Sí, no, sí la transporta porque es liposoluble. Es que la bilirrubina directa es hidrosoluble. La indirecta, La que es directa, la liposoluble. exactamente. La indirecta, es decir, la que no está conjugada, esa sí la transporta. ¿Por qué? Porque pues, tiene características hidrofóbicas, ¿no? No se mezcla con el agua. Entonces, ojo, para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, aparte de la albúmina, tenemos otras proteínas clasificadas como globulinas, simplemente porque tienen una forma como de globo o forma esférica, por llamarlo así, no es estrictamente una esfera, pero pues así se les dio el nombre, ¿no? Entonces, dentro de esas globulinas tenemos tres principales tipos. Las alfa, que corresponden a las lipoproteínas de alta densidad, o HDL, también conocidas como colesterol bueno,
Estas lipoproteínas, pues lo que hacen es transportar pues lípidos. Pensemos que es algo similar como la función de la albúmina, pero estrictamente diseñado para transportar ácidos grasos y colesterol, ¿no? Entonces, la característica de las proteínas de alta densidad, o se les dio el nombre simplemente porque al momento de compararlas con otras lipoproteínas, estas en particular, a pesar de que tenían pues el mismo volumen, presentan un mayor peso. Entonces la relación peso-volumen es densidad. Si se trata de una lipoproteína de alta densidad, quiere decir que sus componentes son más densos. Igual, característica físico-química de las proteínas son mucho más densas que los lípidos. Dato curioso, igual, por ejemplo, las heces cuando tienen alto contenido graso, normalmente flotan, obviamente pensando en que están en un medio acuoso, y aquellas heces en contenidos pobres de lípidos, pues